Eh, el viernes habíamos quedado en la memoria RAM, más o menos diciendo qué es lo que era, pero nos faltaba, habíamos visto, estaban estos diferentes tipos, que estaba primero esta, que es la SODIMM, que se usa para notebooks, y están estas, que son las dos iguales, nada más que esta tiene un disipador, que se llaman DIMM. Pero no habíamos visto para qué es que existe una memoria RAM. Una memoria RAM lo que hace es poder tener información rápido. Una memoria es una memoria muy rápida, la más rápida que hay en la computadora. Entonces, cuando el procesador quiere información que va a estar usando constantemente, lo coloca en la memoria RAM. Todo esto se puede hacer una analogía como si fuese una biblioteca. Toda la biblioteca, todos estos estantes son el disco, que es lo que vamos a ver después. Pero los discos son más lentos. Los discos no llegan a tener las velocidades que tienen una memoria RAM. Y si el procesador tiene que estar esperando a que el disco le responda, sería como estar yendo constantemente, yendo y viniendo a buscar un libro. Perdés tiempo en el camino. Entonces la memoria RAM lo que hace es como agregar una mesa. Entonces en esta mesa va a buscar el libro que necesita. Necesita este libro. Entonces lo trae acá y lo deja colocado en la mesa. Entonces, si va a estar trabajando con este libro, va a permanecer en la memoria RAM y cuando ya no lo use más, esto lo elimina. Entonces, libera espacio en la memoria para poder traer otro libro y puede traer varios al mismo tiempo cuando está trabajando con varias cosas. Entonces, esto es lo que permite que el procesador esté acá y no tenga que pararse para ir a buscar libros todo el tiempo. Las diferencias que uno se encuentra entre las diferentes memorias RAM es, primero que nada, la capacidad. Hay las más antiguas venían ya con medio giga hasta menos. Hoy tener una de esas no alcanza para nada. Lo más común puede ser que vengan de 4 o de 2. También hay de 8 y de 16. Capaz se puede llegar a encontrar una de 32, pero es algo bastante raro. Ya las de 16 son raros y caras. Eh, pero esas son las capacidades que se manejan en el mercado. Después está la frecuencia, que es la velocidad a la que una memoria puede dar la información. Eh, el procesador le pide ciertos datos, la frecuencia es que una memoria le puede dar por segundo. Y después están los modelos, que como vimos están los SODIMM y los DIMM en lo que respecta a el uso que se le va a dar. Pero también hay modelos de generaciones. Año, año a año se está trabajando en mejorar cómo es que funcionan las memorias y van viniendo diferentes generaciones que son estándares internacionales y todos los fabricantes hacen esas memorias. Acá se ve la evolución desde DDR2, 3, DDR, que es la primera, el 2, el 3, el 4. Y hoy actualmente se está implementando el DDR5, pero todavía no es algo que está en el mercado. El tamaño se puede ver que son todas iguales. Lo que cambia es dónde está el pin. Un pin que hace como un espacio.
Esto es para que uno no se confunda y ponga una DDR2 en un lugar donde tiene que ir una DDR3. Entonces, este está acá, que hay una diferencia. Este está más acá. Y acá tenemos el pin acá. Estas DDR ya no se ven en ningún lado. Las DDR2 uno la puede encontrar en alguna computadora que sea bastante vieja. Y las más comunes son las DDR3 y las DDR4. Las DDR3 ya están por quedar en desuso para encontrarse con las DDR4. Lo que mejora es el rendimiento. Mejora la velocidad, mejora la cantidad de memoria que admite. Capaz una memoria DDR podía llegar hasta 2 GB en una misma memoria, en este espacio, y actualmente podemos tener memorias desde 32 GB en esta plaqueta. Lo que sí, cada vez no es lo mismo comprar una DDR3 respecto al precio. Y no son intercambiables. Uno cuando compra una motherboard, esa motherboard viene específicamente para un tipo de memoria, ya sea DDR3, DDR4, DDR2. Y además los procesadores admiten solamente un tipo de memoria. Entonces es todo un combo que se tiene en cuenta cuando se quiere elegir un hardware. Lo básico es elegir primero el procesador. A partir del procesador uno sabe qué motherboard va a poder admitir por lo que vimos de los diferentes sockets. Y ya misma la placa, la placa base, la motherboard, va a venir preparado para el tipo de DDR que admite el procesador. Por eso es que admite ese tipo de procesador. ¿Alguna duda de memoria RAM? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo con lo que son las unidades de almacenamiento. Acá vemos 3 tipos de unidades de almacenamiento que son las convencionales que uno se puede encontrar. El primero es un disco rígido. Es mecánico, tiene discos acá adentro girando y ahí es donde guarda la información. El del medio es de los más nuevos que hay, son los más rápidos y puede alcanzar velocidades no están cercanas a la memoria RAM, pero es un aumento significativo respecto al otro que hay, que son los discos de estado sólido, que ya son mucho más rápidos que los de estado rígido. Ahora los vamos a ver uno por uno. Estos son los 2 conectores que hay. Estos son viejos y ya no... El de arriba. Este es el IDE, se llama IDE. Esto es el medio por donde se conecta a la motherboard. Si se ve acá, esta conexión de acá iría conectada a estos pines de acá. Y este lado va a la motherboard. Y en los más nuevos, que son los SATA, que es lo que uno se va a encontrar cuando compre un disco actualmente, es esta conexión de acá. La mejora que trae es en la velocidad. Un IDE puede compartir una cantidad de información menor a la que puede compartir un SATA. Por eso es que se cambió. Es un nuevo protocolo que fue desarrollado y se implementó, funcionó bien y reemplazó al IDE, que también se puede encontrar como PATA. Bueno, acá vemos, este es el primero que habíamos visto, es este de acá. Acá se ve por adentro y así es como se ve por afuera, que es como lo vamos a encontrar. Las ventajas que tienen es que es barato porque es una tecnología que ya está en el mercado desde hace mucho tiempo. Entonces
uno puede conseguir una gran capacidad a un menor costo. Pero la contraparte es que son más lentos que las nuevas tecnologías que están desarrolladas y son mecánicos. Son más vulnerables a daños que un disco de estado sólido que es todo circuito. Porque adentro tiene discos. Un disco como este funciona con muchos discos apilados y hay una púa que va a estar leyendo ese disco, como si fuese un tocadiscos antiguo. Entonces esa púa va a hacer que este disco va a estar girando constantemente y ese movimiento a la larga, como cualquier cosa mecánica, eh, se pone defectuoso y tienen una vida útil menor a la de un disco de estado sólido, que es este de acá. Este disco de estado sólido, que acá lo vemos adentro, es una plaqueta. Una plaqueta como puede ser cualquier otro componente en la computadora. Y no tiene nada mecánico, es enteramente digital. Entonces la durabilidad es mucho mayor. Hay una notable mejora de velocidad también por no estar dependiendo de la velocidad que puede girar el disco. Es algo que esto no tiene problema porque lo resuelve por medio de los circuitos. Pero es más caro. Uno puede encontrar, por ejemplo, un disco HDD, que es como se llama este disco, que significa Hard Disk Type, o unidad de disco duro, y esta es Solid State Drive, unidad de estado sólido. Es más caro, uno puede encontrar uno de, por ejemplo, 500 GB SSD al mismo precio que uno de 1 tera de HDD. Uno tiene 1 tera, el otro tiene 500, la mitad, pero uno va a ser mucho más rápido y el otro mucho más lento. Entonces, eso se evalúa y se puede, por ejemplo, combinarlos. Lo que se suele hacer bastante, que es bastante común, es uno SSD de una capacidad, por ejemplo, de 240 GB, que para el uso común de una persona es bastante poco. Eso se puede llenar muy fácilmente, ya directamente Windows ocupa 50 GB, ya nos quedan 190. Entre un juego que pongamos, por ejemplo, que pese ya 50 GB o 100, dependiendo del juego, hay algunos que son muy pesados, ya consumimos toda la memoria que tenemos. A la larga eh, eso no termina sirviendo. Pero lo que se hace es instalar Windows acá, en este disco, y tener otro disco HDD para guardar toda la información, todas las fotos, los documentos. Entonces uno tiene el otro disco que no necesita que esté funcionando rápido porque solamente lo tiene para guardar diferentes archivos que uno lo abre y listo, ese es nada más el momento en que lo usa. Y está Windows corriendo sobre que eso es algo que el procesador lo va a estar requiriendo siempre. Entonces, Windows va a poder funcionar mucho más rápido. Y por último están las unidades M2, que son las más rápidas de todas. Y las más caras, son notablemente más caras que las SSD, pero también son mucho más rápidas. Acá lo que hace es cambiar completamente todo el protocolo. Las unidades SSD no van conectadas por cable, van conectadas directamente a la motherboard. Entonces esto permite que estos conectores de acá funcionen con el protocolo PCI Express. Y las PCI Express son el protocolo por donde se conectan las tarjetas gráficas, por ejemplo. Y trabajan a las velocidades más altas que puede trabajar una computadora. Entonces, acá sí que no hay limitación por el momento de velocidad. Entonces pueden alcanzar unas velocidades mucho mayores
y no hay tanta variedad de capacidades por el momento. Capaz que, no me acuerdo en este momento, pero capaz que uno puede encontrar hasta 500 gigas. Y acá las interfaces que admite son los protocolos. Las tres se van a conectar por el mismo puerto. Nada más que configuradas pueden llegar a encontrarse de diferente manera. Una es por USB, que se conecte el protocolo. No significa que se vaya a conectar por un cable, sino que internamente esta memoria trabaja como un USB y está limitada a las velocidades que maneja el USB 3.0. O también puede trabajar con la configuración que trabaja un SATA de tercera generación. Es lo mismo poner una SSD que con un SATA 3 que un M2 con un SATA 3. No, porque no está limitada por la velocidad del cable. El cable es algo que es lo que limita al SATA. En cambio, un M2 va conectado directamente. Lo único que usa del SATA es la configuración. Entonces puede alcanzar velocidades más rápidas. Pero igualmente, lo más rápido que hay es usar el puerto PCI Express. Usarla con la configuración de PCI Express. Eso no es algo que se pueda modificar, eso es algo que ya viene de fábrica. Entonces, cuando uno busca una unidad M2, hay que tener en cuenta bajo qué protocolo es que funciona. Bueno, que es más rápido, ya le dije, o de capacidad también, y que son las más caras también, lo nombramos antes. Bueno, estas son todas las unidades que hay. Ahora pasamos con lo que es la placa de video. Algo habíamos visto, trabaja con el PCI Express, lo nombramos recién. Y estas tres son placas de video, una más grande que la otra, pero son las tres placas de video. Lo que tiene arriba son los ventiladores, pero por abajo esta tiene lo mismo que lo que tiene acá. Son una plaqueta y los ventiladores son para poder enfriarlas, que es algo muy importante. Pero por eso es que uno se encuentra tanta variedad, tanta diferencia, porque cada fabricante le pone su ventilador y le da el diseño que quiere. Adentro de esta plaqueta que uno ve acá, lo que tiene es memoria, tiene una memoria RAM, tiene también un procesador propio que está destinado a procesar gráfico. Entonces, como habíamos visto, que una motherboard tenga un procesador gráfico dedicado, esto lo que hace es tener un hardware, un componente ya específico para el procesamiento gráfico y el procesador no se encarga de absolutamente nada o muy poco. Entonces, las diferencias que uno puede encontrar entre las diferentes placas de video o tarjetas gráficas son la cantidad de memoria RAM que tienen internamente, la resolución que pueden admitir para mostrar, por ejemplo, hay hoy en día que está de moda el 4K, no todas las tarjetas gráficas pueden admitir trabajar a 4K. Entonces eso es una limitación que lo pone el fabricante, es una limitación de hardware. Y también está la energía que consumen, que eso se tiene en cuenta al momento de ver qué fuente es la fuente de alimentación que vamos a usar, que también lo vamos a ver después. Así es como se ve internamente una tarjeta de video. Esto de acá es seguramente lo que tiene abajo esta de acá, solamente que sin los ventiladores. Pero adentro es exactamente lo mismo. Y esto pasa porque las placas de video calientan mucho. Son procesadores y necesitan su disipador. Al igual que un procesador
tiene su disipador para disipar el calor y y poder mantener la temperatura y no quemarse. Las tarjetas gráficas, como son un procesador, solamente que dedicado al video, necesitan de una refrigeración. Las diferentes tarjetas gráficas son diseñadas principalmente por estos dos fabricantes. Uno es Nvidia y el otro es AMD. Son dos fabricantes que desarrollan el diseño. Son los que diseñan las tarjetas. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, Nvidia desarrolla una tarjeta que llamamos X. Entonces, esas tarjetas después las venden a los diferentes, ese diseño después se vende a los diferentes fabricantes, como puede ser Gigabyte, Asus y MSI, son los más conocidos. Entonces, MSI, Asus y Gigabyte fabrican de ese diseño sus modelos. Entonces, por ejemplo, uno se puede encontrar, por ejemplo, una Nvidia GeForce 1080 de Gigabyte, de Asus o de MSI. Y uno lo ve y dices, pero son el mismo modelo, ¿qué cambia? Lo que cambia es el fabricante. Pero por dentro son esencialmente lo mismo. Lo único que hacen los fabricantes son ponerle un ventilador diferente. O sea, hay más cambios, pero en funcionamiento terminan siendo lo mismo. Y por último, llegamos a lo que es la fuente. La fuente lo que se encarga es de administrar de la energía en la computadora. Acá vemos dos. La de abajo es una fuente genérica, una fuente que va a estar, son de las más baratas, pero también son de las más peligrosas, porque es importante tener una buena fuente. Es lo que le da la corriente a la computadora. Entonces, cualquier desperfecto en la fuente puede llegar a quemar cualquier parte. Si uno tiene una fuente buena, lo peor que nos puede pasar es que se queme la fuente. En cambio, con una de estas, no solo se va a quemar la fuente, sino que también se va a quemar la motherboard y el procesador. Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces no se le da tanta importancia y es algo que es fundamental. Arriba, bueno, acá vemos una que es buena. Esta es una fuente modular, todos estos cables se sacan, es de las más caras, pero hay más baratas y que también cumplen con los requerimientos. Y para eso existen lo que llamamos certificaciones. Estos son como una insignia que tiene cada fuente y que está en la caja. Hay algunas que no están certificadas. Esta es una fuente que no está certificada. Siempre conviene comprar fuentes certificadas, porque te garantizan que esa fuente cumple con ciertos requerimientos. Son fuentes que pasaron por un testeo y que les pusieron una certificación. Como uno cuando compra un electrodoméstico que dice si son clase A, B, C, bueno, con las fuentes pasa lo mismo. De la más baja a la más alta, son todas fuentes certificadas. Y aunque uno compre una de las más bajas, es mucho más seguro que tener una fuente genérica. Y además uno sabe para qué es que la necesita. Si uno quiere una computadora solamente de uso de oficina, por ejemplo, para usar Word, Internet y alguna que otra vez ver alguna película o algo así, uno sabe que con una fuente de las más básicas no va a tener problemas, porque no hay exigencia para la computadora. En cambio, si uno quiere jugar o hacer render 3D o animaciones, y ahí hay que tener en cuenta otros factores y es importante invertir en una fuente que esté certificada para las cosas que nosotros queremos. Y lo que nosotros necesitamos va por la cantidad de watts
que admite una fuente. Por ejemplo, 500 watts. Uno se encuentra una fuente de 500 watts y esta es la energía total que puede brindar esa fuente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer al momento de armar una computadora es pensar y fijarnos cuántos watts vamos a usar. Y eso lo dice en los manuales de instrucciones o en las páginas web de cada componente. Uno eligió todas las partes. Tiene la CPU, el procesador, la RAM, la motherboard. Tiene todo. Entonces cada componente te dice, bueno, esto consume 40 watts. Las memorias RAM consumen 15 watts. Esto consume 150 watts. Entonces se suman todos y nos da que en total va a usar 600 watts. Entonces yo sé que necesito una fuente mínimamente de 600. Siempre es mejor tener un margen. Por ejemplo, si necesito 600, compro una de 800. Es algo que hago hincapié porque es muy importante y muchas veces no se le da la importancia que se requiere. Porque con la fuente no es algo vital, no va a hacer que funcione mejor o peor, pero va a ser algo que haga que prevengas después desperfectos en el futuro. Y estas son las conexiones que trae una fuente. Esto es para las placas de video. Hay algunas que son grandes, como esta, tienen ventiladores grandes y necesitan ir conectadas directamente a la fuente para poder alimentar la potencia que necesitan estos ventiladores para poder refrigerar. Pero en cambio, si uno tiene una más chica como esta o esta, no tiene ese problema. Este ventilador se alimenta directamente de la energía que le da la motherboard. Entonces uno a veces va a usar o no va a usar este puerto. Este puerto va directamente a la motherboard para suministrarle de energía. Esto va para el ventilador del procesador, para refrigerar el procesador. Y después uno tiene más conectores, estos para lo que son los discos. Esto es para los SATA. Y hay más para ventiladores, aparte que se le quieran agregar a la computadora. También está bueno tener otros ventiladores para ayudar con el flujo de aire. Y el flujo de aire va a estar determinado por el gabinete, que es donde terminamos efectivamente de ver todas las partes que componen a una computadora. El gabinete lo que va a hacer es poder colocar todas las partes en él, que quede de una forma ordenada, y un buen gabinete va a estar bien compartimentado para que el aire pueda fluir hacia afuera y adentro de esto no esté caliente. Entonces uno tiene un ventilador acá que saca el aire para allá, la fuente que generalmente está acá abajo o arriba saca el aire para acá y este ventilador la va para afuera. Acá tenemos la motherboard con el procesador y también la refrigeración que saca el aire para acá y todo el aire se va para afuera. Hay gabinetes que no están así, que suelen ser los más económicos, y hay que fijarse bien a ver cómo es que administro el gabinete para poder eliminar todo el aire caliente. Y las diferencias que hay es en el tamaño. Como habíamos dicho, para la motherboard hay que fijarse qué tamaño necesitamos, dependiendo de la motherboard que vamos a usar, o si vamos a poner una tarjeta gráfica bastante grande. Bueno, el flujo de aire, que es lo que hablé recién, y el RGB, que es el detalle que uno quiere, si quiere tener una compu gamer, no pueden faltar las luces de colores como está en este de acá abajo.